2005 era el 13.7% y para el 2015 incrementó a 18.7%. Pero el problema es eso. Disculpe, ¿será que puedes proyectar completa la pantalla? Tenemos problemas de que de la proyección. Se ve pequeña, no está en toda la pantalla. No se está viendo la pantalla. Sí, se está observando, pero se ve pequeña. No. Sí. ¿Colocar la pantalla completa o la pequeña? Ok, pantalla completa. Ahí estamos. ¿Sí? Perfecto. No, no está resaltando, está compartiendo pantalla. ¿No está saliendo ahí? No, señor. Porque ahí la tengo. ¿Y qué pasó? ¿Es que veían una partecita o qué pasó? Doctor, lo que pasa es que no avanzaba, o sea, como estaba pequeña, no se lograba visualizar en tamaño completo. Si quiere, pues igualmente salga a presentar y vuelve y presenta. Veamos a ver qué puedo hacer. Porque intentamos acá ver. Vamos a ver. Solo fue de la tecnología. Por eso a mí me gustan mucho más las presentaciones como presenciales, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por aquí. Estoy tratando de abrir la presentación. Por otro lado. Pero me están entendiendo la idea, ¿cierto? Sí, señor. Hay gente malita, hay gente gordita. Tranquilo, pero ya estamos que yo puedo algo. Vamos a ver por acá. Esto. ¿Sí me ven? Sí, a usted. ¿Sí está corriendo mejor? Sí, doctor. Nos habíamos quedado en... Estamos hablando de acá. Dígale que proyecte pantalla. Doctor, pero puede proyectar usted una pantalla, ahí donde está la flecha hacia arriba. Como le estaba haciendo antes, sino que la voy a presentar. Acá. Vamos acá. Eso. Ya puede continuar, muchas gracias. ¿Esa era? Pero, ok. Sí, pero
Bueno, ahí estamos proyectando, pero no me quiere avanzar. Ahora, pantalla completa, ¿no está pantalla completa? Sí, doctor, que está en pantalla completa. Ustedes me pueden pasar las diapositivas, Sí, por favor. ¿Qué pasó? Eso. Siguiente. Ya hablé del interés. Siguiente. Siguiente. La epidemiología. Ya la hablé. Hablamos que incrementó en Colombia. Siguiente. Y este incremento de la obesidad es porque definitivamente llevamos al incremento de la ingesta calórica. Vemos que a medida del tiempo el ser humano se ha vuelto más sedentario y hemos tenido adquisición de alimentos rápidos, comidas rápidas, y mala alimentación que lleva a que este flagelo de la obesidad sea cada vez mayor. Siguiente. Y es que en el proceso de la obesidad existen muchas vías que son bastante complejas y que todavía están en conocimiento. Cuando nosotros estamos con hambre, siguiente, aparece en el cuerpo unas sustancias que es la grelina. La grelina es una sustancia que es secretada directamente por el tracto digestivo y que manda información al sistema nervioso central. Aparece lo que es la alimentación homeostática, que es simplemente la búsqueda del alimento para poder conservar la energía. Ya cuando el individuo ha estado ya sintiéndose lleno o ya las capacidades de los depósitos nutricionales están satisfechos, aparecen otras sustancias sintetizadas, producidas también por el tracto digestivo, que son las que están mencionadas ahí. Tenemos el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, que se produce también a nivel intestinal, el polipéptido Y, tenemos también el péptido pancreático y la mielina. Todos esos actúan a nivel del sistema nervioso central, produciendo bloqueo de la sensación del hambre. Siguiente. También tenemos la sensación hedónica o la sensación el cerebro, siguiente, que es la búsqueda o el placer por comer. Esta alimentación hedónica o placer por el comer son producidos directamente por unos neurotransmisores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Neurotransmisores como la dopamina que estimula el deseo, la motivación para buscar la alimentación, y tenemos también otros receptores que hacen parte del sistema opioide, del sistema cannabinoide, que controla el gusto por la alimentación. Todo esto lleva a un placer por comer. Entonces no solamente el ser humano busca la comida para suplir sus necesidades energéticas, sino también hay un componente emocional y placentero detrás de eso, que todo está integrado a nivel del sistema nervioso central y básicamente en el sistema límbico y en el hipotálamo, en donde se encarga de unirse todas esas emociones. Siguiente. Y ahí ya aparece la función ejecutiva, que es la decisión directamente de buscar el alimento. Siguiente. Todo esto lleva la obesidad a que se presenten múltiples complicaciones que están mencionadas ahí. Vemos complicaciones de tipo metabólico, como la diabetes, el hígado graso, complicaciones como la enfermedad coronaria, pero también vemos complicaciones de tipo mecánico, como la apnea obstructiva del sueño, la osteoartritis, enfermedades neoplásicas como el cáncer. Siguiente. Y acá se quiso pues distribuir un poquito mejor cómo están las diferentes alteraciones. Entonces, dentro de las metabólicas tenemos
Al costado del lado derecho, enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares, las dislipidemias, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, prediabetes, diabetes, trombosis, cáncer. Tenemos también el hígado graso, la colelitiasis, infertilidad, que es una condición que a veces no se investiga, pero que es bastante frecuente. Alteraciones mecánicas como la incontinencia, la artrosis, la apnea del sueño, dolor lumbar crónico, desacondicionamiento físico. Los pacientes ya llega tanta la obesidad que no se quieren levantar de un asiento, no se quieren levantar de la cama, son completamente limitados. Y eso lleva a alteraciones mentales como la depresión y la ansiedad. Siguiente. Pero es muy importante que estas condiciones, inclusive en etapas tempranas o ya en etapas un poco más avanzadas, pueden mejorar. Y hay muchos beneficios potenciales en cuanto a la reducción de peso. Se estima que si se reduce en un 5 o 10% no más el peso, eso no es una cantidad tan importante, vemos que hay reducción en cuanto al riesgo de desarrollar diabetes mellitus, reducción de la mortalidad cardiovascular, hay mejorías del perfil lipídico, mejorías en cuanto a la presión arterial, mejorías de la apnea del sueño y de la calidad de vida. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud ha definido el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad en la que el exceso de grasa corporal se ha acumulado a tal punto que la salud puede verse afectada. Entonces, ya no solamente es el estigma de ver a una persona obesa, sino que esa obesidad lleva ya a múltiples complicaciones y comorbilidades. Es un paciente que no solamente hay que verlo como un gordito, como que está inflamado, sino que en realidad es un paciente que es una persona que está enferma. Y ellos subrayan que para el diagnóstico y la clasificación es muy importante utilizar el índice de masa corporal, que ya ahí ven la fórmula, peso sobre talla al cuadrado. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a clasificar la obesidad si el paciente se encuentra en rango normal, si se encuentra en sobrepeso, esos pacientes que tienen índice de masa corporal entre 25 y 30, obesidad mayor de 30, y la obesidad la vamos a clasificar en 1, 2 o 3, y cada 5 puntos, entre 30 y 35, obesidad grado 1, 35 a 40, obesidad grado 2, y mayor de 40, obesidad grado 3. Siguiente. El año 2019, la Asociación Colombiana de Endocrinología y Metabolismo sacó estas guías en busca de manejo de esa condición. Y ellos definen también que la obesidad es una acumulación de grasa que compromete la salud y se manifiesta como una enfermedad crónica que afecta el equilibrio neurometabólico y psicosocial del individuo. Esas personas que son obesas definitivamente son personas que son aisladas, son personas que se deprimen mucho por su condición, que no les queda la ropa, que no quieren salir de la casa precisamente por su condición de obesidad. Siguiente. Existen otras técnicas, no solamente el índice de masa corporal para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Ahí también podemos hacer la medición de la circunferencia abdominal, que para las mujeres menor de 88, para hombres menor de 102. Hay calculadoras también, son calculadoras que se pueden encontrar por internet para la composición corporal. Hay métodos de bioimpedancia, DEXA, resonancia magnética. Sin embargo, pues la forma más fácil y práctica de poder hacer el diagnóstico es con el índice de masa corporal, que es la que nosotros utilizamos acá en Colombia. Siguiente. Ahora, todas las guías a nivel internacional toman una ruta para poder llegar al tratamiento. Después de que nosotros hacemos un diagnóstico y clasificamos la obesidad según el índice de masa corporal o por otras medidas antropométricas, vamos a hacer unas opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas, el piedra angular en el manejo de la obesidad siempre son cambios de estilo de vida, lo que es dieta y ejercicio. Si con la dieta y ejercicio no llegamos a las metas de reducción de peso, pasamos a farmacoterapia y o cirugía bariátrica. Dentro de las guías que tenemos, no, todavía no se me vaya, devuélvase. Dentro de las diferentes guías tenemos entonces las guías europeas 2015-2019 y tenemos, siguiente, y tenemos las guías colombianas, ambas están centradas en el índice de masa corporal. Y tenemos las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del 2016, esa es la guía americana, y tenemos la guía canadiense del año pasado, ambas, centradas en las complicaciones. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de la guía, la más reciente, la guía canadiense. Ahora se nos fue. La guía canadiense es una guía en donde se basa principalmente en las comorbilidades. Si me la vuelven a presentar,
podemos hablar un poquito de los 5 puntos importantes de esta guía, en donde, siguiente, en esta guía, exactamente, se define como una obesidad, la obesidad como una enfermedad compleja, progresiva, sistémica, que se caracteriza por recaídas. Recaídas porque muchos pacientes hacen cambio de estilo de vida, logran su peso, pero al salirse de esos estilos de vida, vuelve a reganar peso y muchas veces ganan mucho más peso del que perdieron. Entonces, por eso es muy importante, después que el paciente ha llegado a su peso ideal o a las metas que ustedes se han fijado, seguir con ese plan nutricional, porque en el momento en que el paciente deje de hacer esos planes, van a recaer nuevamente. Y aparecen estos 5 puntos que están mencionados ahí, siguiente, en donde primero lo que hay que hacer al paciente es preguntar cómo se siente acerca de su peso corporal. Se habla de su peso corporal, cómo está sintiéndose funcionalmente, cómo se siente psicológicamente. Después vamos a evaluar esa obesidad, hacemos las medidas antropométricas, miramos qué tipo de complicaciones tiene, hacemos la clasificación de Edmonton, que es la clasificación que utiliza canadiense acerca de la presencia o no de complicaciones. Vamos a asesorar al paciente, vamos a hablar sobre los riesgos que es tener obesidad, vamos a analizar todos los beneficios acerca del manejo de la obesidad, lo importante que es la reducción del peso, vamos a hablar del tratamiento de eso, vamos a hablar de expectativas y metas para llegar en últimas a tener un objetivo de reducción del peso adecuado. Siguiente. La clasificación de Edmonton, que es esta, hablan de diferentes estadios, estadio 0, 1, 2, 3 y 4. El estadio 0 es el paciente que no tiene factores de riesgo, el estadio 1 es el paciente que ya está en estados pre, entonces el prehipertenso, el prediabético, es el que le está empezando a doler las articulaciones o que está empezando a presentar limitaciones, pero que todavía no está manifiesto. El estadio 2 es ya cuando tiene el diagnóstico como tal, o sea, ya el paciente se volvió diabético, ya no está prediabético, ya el paciente está hipertenso, ya no está prehipertenso, ya tiene limitación funcional. El estadio 3 ya son esas complicaciones, pero ya más avanzadas como tal, y el estadio 4 es cuando ya definitivamente ya está en estadio terminal por sus complicaciones. Siguiente. Y según esto, nosotros vamos a tomar una terapéutica. La terapéutica en todo siempre es cambio de estilo de vida, iniciar tratamiento farmacológico, y si con el tratamiento farmacológico no logramos el objetivo, ya en montón 2, 3 o 4 sería tratamiento quirúrgico. Siguiente. ¿Pero qué propone la guía colombiana? La guía colombiana básicamente es iniciar también cambio de estilo de vida, que es la piedra angular, hacer tratamiento farmacológico y si no se han logrado los objetivos, llevarlo a cirugía bariátrica. Y si el paciente presenta obesidad grado 2 con alguna comorbilidad, el paciente debe ser llevado también a cirugía bariátrica, o paciente con obesidad mórbida, o sea, índice de masa corporal por encima de 40, sin factores de riesgo, debe ser llevado a cirugía bariátrica. Siguiente. Dentro del tratamiento del arsenal terapéutico tenemos actualmente varias moléculas. Siguiente. Vamos a hablar inicialmente entonces de los listats, son de las primeras moléculas que se utilizaron para el manejo de la obesidad. Esto lo que hace es que inhibe la lipasa pancreática bloqueando la absorción de la grasa. Al no absorberse la grasa, pues obviamente va a disminuir la recaptación de esas grasas a nivel intestinal y el paciente va a presentar su esteatorrea. La dosis recomendada en todas las guías es de 120 miligramos 3 veces al día. Tienen eficacia en cuanto a la reducción de peso, aproximadamente un 5 o 10%. Siguiente. Los problemas de los listas son los efectos gastrointestinales, la esteatorrea, la urgencia fecal, la incontinencia fecal, la hiperdefecación, muchos flatos y en algunos pacientes puede haber inclusive deficiencia vitamínica por no absorción de las vitaminas liposolubles, vitamina A, D, C, etc. Siguiente. El liraglutide, molécula innovadora para el manejo de la obesidad, fue aprobado en el 2014 por la FDA y en el 2015 por la EMA. Ese medicamento es un análogo del GLP-1 que es sintetizado a nivel del tracto digestivo. Entonces, esta analogía del 97% a la GLP-1 que normalmente nosotros producimos hace que tenga una resistencia del 94%, 97%, perdón, a la DPP-4.
a la dipeptidasa 4, que es la enzima encargada de la degradación de las incretinas. Entonces, al tener una elevación de esta GLP-1, de este análogo del GLP-1, va a tener diferentes efectos en cuanto a la regulación de la homeostasis a nivel del individuo. Siguiente. ¿Por qué? Porque resulta que el GLP-1 no solamente es sintetizado a nivel del tracto digestivo, sino también es sintetizado por algunas neuronas del sistema nervioso central encargadas del control de la saciedad. Entonces vemos que receptores del GLP-1 vamos a encontrar en el sistema nervioso central encargadas del control de la saciedad a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, porque en algunos pacientes puede regular un poco también la frecuencia cardíaca. Regulación a nivel del páncreas, estimula la liberación de insulina a nivel renal y a nivel del tracto gastrointestinal. Siguiente. Los estudios SCALE, que son los estudios que se utilizó el liraglutide para reducción de peso, se utilizaron varios brazos. Tenemos el brazo de obesidad, obesidad y prediabetes, tenemos el brazo de diabetes, tenemos el brazo de apnea del sueño y el brazo de mantenimiento. Eso simplemente era para determinados grupos, son como subanálisis del uso del liraglutide para la reducción de peso, y definitivamente se observó una importante reducción de peso en comparación de placebo en los diferentes grupos, no solamente en pacientes que son obesos, sino pacientes también que son diabéticos o que tienen alguna otra complicación, y que en el SCALE mantenimiento se mantiene la reducción de peso a pesar de suspender la terapia. Siguiente. En esta diapositiva pues, se resumen los resultados de los diferentes escales. El escala obesidad y prediabetes, hay una reducción del 8%, pasado un año de tratamiento con liraglutide. Escala diabetes, hay reducción del desarrollo, también del desarrollo de diabetes en este tipo de pacientes, mejoría de la diabetes, reducción del peso más o menos de un 6%. En el estudio escala mantenimiento, el 81% de los pacientes mantuvieron el peso de pérdida de peso después de un año. Eso es bastante importante, pues debido a la reganancia que pueden presentar nuestros pacientes. Y pues en el escala de apnea del sueño, pero disminución de 2 episodios de apnea del sueño en comparación con placebo. Siguiente. El liraglutide se ha demostrado que es superior, inclusive cuando se combina con el ejercicio, que es lo que vemos ahí. El liraglutide, si no se hace actividad física, tiene una reducción de peso más o menos de 2-4 kilos, muy similar al ejercicio, pero si se combina con el liraglutide, tiene una mayor reducción, y esa reducción se mantiene en el tiempo, pasadas 52 semanas. Siguiente. Acá en la diapositiva es para mostrar las diferentes dosis, inclusive con dosis bajas de liraglutide, dosis de 0,6, 1,2, 1,8, dosis progresiva, que son dosis que se utilizan en manejo de diabetes, no en manejo de obesidad. Ya se ve una reducción de peso progresivo, pero la dosis efectiva es de 3 miligramos. Siguiente. Siguiente, esto es un estudio real, de vida real, el Sensor Study. Es un estudio de vida real utilizando Xenical y Saxenda, que es liraglutide en 3 miligramos subcutáneo. Para mirar, es un estudio observacional retrospectivo de un solo centro, de escenario de la vida real, para mirar entonces cómo se comportaba la pérdida de peso y si se mantenían los cambios en el estilo de vida. Siguiente. Como a partir del 2015 fue aprobado el liraglutide, pues los casos aparecen a partir del 2015 al 2018 con el uso del liraglutide, y los casos del Orlistat a partir del año 99. Siguiente. ¿Qué se observó? Los pacientes que estaban recibiendo liraglutide tuvieron mayor efectividad en cuanto a la reducción de peso en comparación con los pacientes que vienen recibiendo el Orlistat. Y eso se mantiene en el tiempo. Siguiente. Lo mismo, la comparación, ahí vemos lo que es la pérdida de peso, los de rosado con los que están con el liraglutide, el Orlistat, los que están de azul. Siguiente.
En conclusión, puedo decir que la obesidad es una enfermedad relevante y prevalente dentro de la práctica clínica. El manejo de la obesidad requiere un enfoque integral en todas las guías de manejo. En Colombia, la disponibilidad de dos opciones de medicamentos, tenemos el Lolistada, tenemos el liraglutide, con muy buena respuesta en los pacientes que vienen recibiendo el liraglutide, con sostenibilidad, obviamente, en el tiempo. La evidencia en vía real soporta esto, que se pueden utilizar ambos medicamentos, inclusive en combinación, con muy buena respuesta. Siguiente. Que el liraglutide también actúa en diferentes sitios del sistema nervioso central que son claves para controlar la ansiedad y la necesidad de la búsqueda del hambre. La dosis efectiva del liraglutide es de 3 miligramos, que induce la pérdida de peso clínicamente relevante con un adecuado perfil de seguridad, y las reducciones de peso tienen un inmenso impacto sobre las múltiples comorbilidades. Siguiente. Muchas gracias. Quiero disculparme por las fallas técnicas, definitivamente, pues, son cosas que pues pueden pasar, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Tranquilo, doctor, muchas gracias por su importante intervención. En el horario de 11:30 a 12 realizaremos la ronda de preguntas. Para que tengan dos participantes, en este horario pueden levantar la mano para realizarlo. Ok. 11:30, ¿no? Sí, señor. 11:30. De 11:30 a 12 pueden realizar la pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación, la ponencia Anticoagulación y Trombosis Venosa Profunda, a cargo de la doctora Diana Estefanía Navas Román, médico internista de la Universidad de Cartagena, médico de enlace científico cardiovascular del laboratorio Bayer S.A. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí empezando a compartir. Por favor, ¿me podrías confiar mi presentación en pantalla completa? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Perfecto, entonces ya puedo empezar. Sí, señora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Diana Navas, yo soy internista y tengo la función de ser el médico de enlace científico en el área cardiorrenal para Bayer. El día de hoy vamos a hablar un poco de la anticoagulación y específicamente de los DOACs en la redefinición de la enfermedad tromboembólica venosa y de su tratamiento. Obviamente, a pesar de mi función dentro de la industria farmacéutica, toda la información que vamos a tratar el día de hoy está fundamentada en la bibliografía médica y pueden encontrar las referencias en el pie de página de cada diapositiva. Entonces, es importante tratar la enfermedad tromboembólica venosa porque esta es la tercera causa principal de muerte cardiovascular después del infarto y de la ACV. Dobla de hecho el número de muertes por causas comunes, alcanzando más de 300.000 relacionadas por año en Estados Unidos y 3 millones en todo el mundo. Dentro del espectro de la enfermedad tromboembólica venosa, encontramos la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, entre los cuales existe una fuerte asociación evidenciándose en al menos el 50% de los casos de la coexistencia de una embolia pulmonar precedida de una trombosis venosa profunda. La importancia de esta patología radica principalmente en que tiene alta morbimortalidad y que tiene también una alta frecuencia de aparición de complicaciones postrombóticas en miembros inferiores o de falla cardíaca derecha con hipertensión pulmonar, por supuesto, condiciones que también pueden llevar a la muerte. Sin embargo, el riesgo de mortalidad va a diferir según la estabilidad de nuestros pacientes, siendo para los que tienen inestabilidad hemodinámica una mortalidad estimada del 30%, versus en aquellas normotensos donde la mortalidad la podemos encontrar rondando el 2 al 6%. La clínica es sumamente variable y eso dificulta mucho el diagnóstico y da lugar precisamente al incremento de las complicaciones por tratamientos inoportunos en el mejor de los casos o el no tratamiento. Este, por ejemplo, es un paciente que se llama Antonio, tiene 58 años, es un empresario muy ocupado y viaja muchísimo por su cargo. A pesar de coronavirus, hace 3 días presenta una edema de una de las extremidades
y que se asocia a disnea de los esfuerzos con dolor de la extremidad del día de hoy asociado a hemoptisis, por lo cual consultó. Él no tiene antecedentes conocidos y al examen físico por lo demás encontramos unos signos vitales estables con tendencia a la taquicardia, pero realmente sin llegar a ellos. Entonces, de cara a la enfermedad tromboembólica venosa y a la trombosis venosa profunda, ese es el tipo de paciente que muchas veces se presenta en el área médica a nivel general y por los cuales, pues, si no tenemos una alta sospecha, probablemente pase desapercibido. Pero entonces, de cara a la enfermedad tromboembólica, nosotros vamos a abordar como primera instancia precisamente esa sospecha, y eso se realiza con los criterios de Wells para determinar a partir de 2 puntos la realización de estudios, en el caso de la TBP con ecografía, que va a ofrecer una sensibilidad hasta el 93%, y en el caso de la embolia pulmonar con una tomografía. Cabe resaltar que para la embolia pulmonar también existe otro score que se encuentra ampliamente difundido y es el score de PERC, que permite la identificación de los pacientes de baja probabilidad o de 0 puntos y que ha simplificado el uso del ATAC, disminuyendo no solamente en un 10% las solicitudes de estas, sino también el tiempo de estancia hospitalaria de nuestros pacientes. En cuanto al dímero D, este estudio está recomendado en la probabilidad clínica baja y ajustado a la edad en mayores de 50 años, ya que tiene un valor predictivo negativo cercano al 100%, de 99.1. De cualquier forma, la anticoagulación se justifica como inicio y es mandatorio en todos los pacientes que para embolia pulmonar o para TBP presenten una probabilidad elevada, ya tengamos o no la confirmación diagnóstica. Y Antonio, por ejemplo, tiene una alta probabilidad de TBP pretest, recordemos que esto es pretest, y además también tiene un TEP probable. Y precisamente en él, con los estudios de extensión, diagnosticamos ambos, como sucede en el 90% de los pacientes con TEP que viene precedido de TBP. Sin duda, entonces, por las recomendaciones de la guía que ya acabamos de revisar, estaremos pensando en brindar la anticoagulación. Pero la pregunta es cómo, en qué escenario, con qué agente, y bueno, vamos a resolver un poquito estas preguntas. La anticoagulación es la terapia principal en la enfermedad tromboembólica venosa y se indica para todos los pacientes que se encuentran estables con TBP proximal o TEP independientemente de la sintomatología, ya que supone una disminución en la mortalidad que baja del 30% al 5 u 8%, reduce también la extensión del coágulo, reduce la recurrencia y el riesgo de complicaciones postrombóticas. Sin embargo, esto no implica que nuestro paciente necesariamente tenga que estar en internación y de hecho se establece que los pacientes con buen pronóstico sean tratados de forma ambulatoria. Existen diferentes estudios que han evaluado el impacto del tratamiento en casa, encontrando en uno de ellos, por ejemplo, la reducción del riesgo de embolia pulmonar recurrente en un 36% y de TBP en un 39% estadísticamente significativa, pero así también una disminución de la mortalidad del 28% y del 33% en los sangrados mayores versus el manejo intrahospitalario. Pero también se presentan con el manejo ambulatorio otros beneficios asociados a la carga de la hospitalización, como el riesgo de caídas, las infecciones, los procedimientos y, por supuesto, los costos del paciente al sistema de salud. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de estas ventajas, solamente el 2% de los pacientes que se encuentran estables son dados de alta y el 16% es internado por al menos 48 horas. Llama la atención que a pesar que estamos en la era de los anticoagulantes orales directos, estos son administrados en menos de un tercio de los pacientes ambulatorios y aunque la TBP, por ejemplo, es menos ominosa que el TEP, sin embargo, aunque segura y costo efectiva, la alta temprana es solo modestamente implementada y casi en el 90% de los pacientes o de los casos se hospitaliza. Solo el 30% en TBP tiene alta temprana, o sea, menor de 2 días, y un 82% de los pacientes, aun cuando sale de alta con heparinas. Entonces, el llamado primero es a promover más la toma de decisión, reconociendo primero a aquellos pacientes que no presentan inestabilidad hemodinámica, pero también reconociendo dentro de esos el grupo con un riesgo suficientemente bajo como para decir que tiene un buen pronóstico, que es lo que nos manda la guía.
La escala mejor validada para esto es la escala de PESI, que tiene también una versión simplificada que define la mortalidad a 30 días y que permite determinar en los pacientes en los que ya realizamos el diagnóstico si estos pueden ser tratados de forma extrahospitalaria cuando se presentan como de riesgo bajo o de 0 puntos, ya que como ven en el riesgo alto, o sea aquellos pacientes que tienen 1 punto o más, la mortalidad puede llegar hasta el 9%. En los estudios de validación en pacientes con embolia pulmonar se demostró que los pacientes clase 1 y clase 2, es decir, de bajo y muy bajo riesgo, tienen una mortalidad a 90 días tan baja como el 1.2%. Ahora, con respecto al sangrado, que es un tema muy importante a considerar cada vez que damos anticoagulación, no hay escalas validadas en tromboembolia pulmonar ni en trombosis venosa profunda, pero se supone o se propone más bien la utilización de la escala Riete para el uso que fue utilizada inicialmente para el uso de trombolíticos en TEP, como una forma de orientación para definir aquellos pacientes que quizás requerirían esperar un poco más para estudios, por ejemplo, tal es el caso que tienen los pacientes con cáncer o que se presentan, por ejemplo, con anemia. Hacia el 2011 ahora solamente habían estudios escasos en pacientes ambulatorios, el más amplio era apenas de 150 pacientes y en estos estudios se observaba que la mortalidad igual seguía siendo baja, un solo caso de mortalidad por sangrado mayor no relacionado a la embolia pulmonar y hemorragias no fatales que variaban entre el 0 al 6.2%. Y por eso, ante la necesidad de tener más evidencia y también de poder estimar con un poco más de fiabilidad ese pronóstico de los pacientes, se realiza el estudio ESIA, de la cual sale también la misma escala con el mismo nombre, para proveer más pruebas en el ámbito ambulatorio, evaluando con un cuestionario que se realiza en menos de 5 minutos la probabilidad de manejo extrahospitalario en un total de casi 600 pacientes con una media de duración de internación de solo 19 horas. Dentro de estos pacientes, 6 presentaron recurrencia a los 3 meses y de estos 5 pacientes tenían alteraciones de la coagulación, o sea, una condición de alto riesgo. Técnicamente, entonces, lo que podemos decir es que realizando esta escala y la escala PESI o PESI simplificada y confirmando con los criterios de ESTIA, podríamos tener la seguridad alta en un paciente de casi 100% para decir que nuestro paciente efectivamente tiene bajo riesgo, buen pronóstico y puede entonces ser dado de alta con seguridad y con alta temprana, ¿no? Menor de 2 días. Sin embargo, las guías y algunas guías, y esta por ejemplo la europea, nos proponen una estratificación un poco más amplia que puede ser guiado por pasos y utilizando la combinación de hallazgos clínicos, de hallazgos de imagen y de biometría hemática para distinguir el riesgo bajísimo de estos pacientes. Claro está que todo depende del escenario en el que nos encontremos bueno, en este caso, para los que utilizamos y tenemos la disponibilidad de una evaluación multivariable sin retraso, la negatividad de todos estos criterios nos asegura entonces un alta segura para nuestros pacientes. Entonces así recomiendan con un nivel de evidencia 2A, según esa guía, el alta temprana en todos los pacientes de bajo riesgo y mire que coinciden con las guías más actuales, incluso de 2021, la CHES-A y la latinoamericana que fueron publicadas en julio y ahorita el 4 de agosto, y también la ASH y la Sociedad de Cirujanos Vasculares para el alta temprana en nuestros pacientes que tienen un bajo riesgo o un buen pronóstico por las diferentes escalas que acabamos de mencionar. Entonces, definitivamente, Antonio es un paciente para el alta. Pero entonces, ¿con qué le vamos a dar de alta? Las opciones de manejo, como ven, inicial para la enfermedad tromboembólica venosa, tanto para TBP como para embolia pulmonar, incluyen un DOAC, que es apixaban y rivaroxaban, terapia parenteral inicial seguida de DOAC para el caso de dabigatran y de doxaban, o terapia parenteral seguido de antagonistas de vitamina K al menos 5 días hasta lograr un INR estable de 2 a 3 en 2 mediciones separadas por 24 horas con un nivel de evidencia A. Para estas últimas opciones, nuestro paciente Antonio debería estar internado entre 5 a 10 días solo esperando el efecto anticoagulante y eso es una condición que yo no estoy dispuesta a aceptar, ya repasamos por qué, todas las ventajas del manejo ambulatorio en los pacientes seleccionados, así que yo optaría de entrada por un DOAC desde el día 0 y esta posibilidad nos la brinda rivaroxaban y apixaban.
Los DOACs han demostrado como grupo no inferioridad comparado con la terapia estándar para la prevención de recurrencias sintomáticas o fatales, con una reducción del 12% y de una 39% en la reducción del sangrado, y esto enmarcado en una disminución del sangrado crítico que es abrumador del 63%, particularmente para el sangrado intracraneal. Los DOACs también han demostrado tener una acción tan rápida y ser tan efectivas como las heparinas, y en comparación, por ejemplo, con la warfarina, que es la terapia estándar, impacta en mortalidad, evita monitoreo y también nos evita el riesgo de interacciones tanto alimenticias como interacciones farmacológicas. La aprobación regulatoria de rivaroxaban, por ejemplo, para el manejo agudo fue a razón del programa de Einstein, que nos ofrece 2 estudios fase 3 con pacientes de TBP y pacientes de embolia pulmonar, y otro estudio adicional en terapia extendida contra terapia estándar y contra comparador activo, que fue ASA, evidenciándose una eficacia similar en la prevención de recurrencia de eventos y reducción numérica del riesgo de hemorragias. Esto también fue cierto en un análisis conjunto para proveer estimaciones de eficacia y seguridad que fueran más precisas para nuestros pacientes, sobre todo en poblaciones claves como anciano, paciente frágil, alta carga trombótica y cáncer, en los que la terapia con antagonistas de vitamina K se asocia a mayores complicaciones. La eficacia, como ven, fue consistente, llamativamente con disminución del sangrado mayor y reducción primaria del intracraneal, retroperitoneal e incluso el gastrointestinal, favoreciendo así el uso de rivaroxaban en las fases tempranas, donde la probabilidad de recurrencia sabemos que es más alta. Este beneficio se observa en más de 8.000 pacientes, siendo mayor en poblaciones de interés, con un beneficio clínico neto del 49%, sobre todo en pacientes frágiles, mayores de 75 años, menores de 50 kilos y con depuraciones de creatinina hasta 30 mililitros por minuto. Pero ¿qué pasa en el contexto de la alta temprana? Nosotros tenemos un estudio que se llama el HOT-PE, que fue multicéntrico en pacientes de bajo riesgo, donde se evidenció precozmente la disminución de la incidencia de VT recurrente o de embolia pulmonar fatal en pacientes tratados en casa con rivaroxaban. La tasa de recurrencia fue bajísima, el 0.6%. Además, también podemos encontrar que en un análisis dentro del mismo programa Einstein del fase 3, encontramos más del 50% de los pacientes con TBP y del 40% de los pacientes con EP que recibieron rivaroxaban y que fueron dados de altas en los primeros 5 días de hospitalización inicial. Ahora, nosotros hablamos de una alta temprana menor a 4 días. Pero ese era en el HOT-PE, estamos evaluando precisamente la seguridad de la alta temprana. El Einstein, por ejemplo, fue enfocado a los desenlaces primarios de la enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, en estos subanálisis que se realizaron de ese programa de Einstein, encontramos que en comparación con el manejo estándar, tenemos una reducción de al menos 3 días, y esa diferencia se da debido a la proporción de pacientes que permanecen en el hospital hasta lograr una transición adecuada de enoxaparina antagonista de vitamina K con INR-meta. Todo esto es significativo para los pacientes porque los pacientes que son dados de alta de forma temprana presentan un mayor compromiso, una mayor comodidad y una mayor adherencia, una mejor adherencia al tratamiento, y esto impacta en los desenlaces clínicos. Ahora tenemos otro estudio que es el Mercury, que son pacientes identificados esta vez mediante los criterios de ESTIA como de bajo riesgo y que sí fue aleatorizado 1 a 1 para alta menor a 24 horas versus la terapia estándar, y lo que encontramos fue el acortamiento de la estancia hospitalaria mayor a un día, estadísticamente significativo, sin presentar ningún episodio de sangrado, que fue lo que se evaluó como punto de seguridad, a 90 días, ni ninguna muerte asociada a las complicaciones. Y adicionalmente evidencia una disminución de costos que ronda entre los $2.500, que fue estadísticamente significativo para ese estudio. El manejo ambulatorio definitivamente beneficiaría alrededor del 30% de los pacientes, con un impacto entonces en costos por admisión primaria que puede ser de $16.000 por el número de días, pero también de costos por reingreso, que a su vez son 3 veces más que los de la admisión primaria. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que, por lo menos en los estudios con rivaroxaban, la probabilidad de reingreso del paciente por complicaciones asociadas a recurrencia se disminuye al 1.2%, o con el uso de DOACs en general.
complicaciones adicionales como infecciones, procedimientos, intervenciones y calidad de vida del paciente, que en el 50% de los casos confirma que hubiese preferido alta precoz si vuelve o volviera a cursar con un nuevo evento. Entonces, esos puntos son sumamente importantes porque cada que nosotros leemos una guía, la preferencia del paciente asociada a su condición clínica y las condiciones de acceso al sistema de salud se vuelven cada vez de mayor relevancia al momento de yo definir la terapia que voy a otorgar a mi paciente, porque los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los toman. Entonces, el llamado es a buscar las mejores estrategias precisamente para promover la protección de cada uno de nuestros pacientes, en este caso con enfermedad tromboembólica venosa. Muchos de estos pacientes pueden ser reconocidos en los ámbitos de atención primaria, pero debido a que muchas veces requieren o que eligiendo la terapia estándar, por supuesto, van a requerir una transición adecuada de enoxaparina al antagonista de vitamina K con INR-meta, se van a quedar en el hospital aún, pues lo que es peor, cuando son dados de alta, menos de la mitad están anticoagulados adecuadamente, es decir, alrededor del 40 al 45% apenas tienen INR dentro de las metas que ofrece la protección en el contexto de la terapia estándar. Los DOACs ofrecen sí o sí calidad en la anticoagulación porque tienen un efecto que ya lo vimos, es predecible, es rápido, y no requiere de ajustes, y esto decrece la posibilidad de readmisiones al incrementar la satisfacción de los pacientes, pero también la adherencia al tener regímenes simples de dosificación que terminan por impactar, como les dije, los resultados clínicos de nuestros pacientes. Por eso es que se posicionan como la primera línea con un nivel de evidencia fuerte, siempre que no haya contraindicación para el uso de los mismos. Tal es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica por debajo de 30 mililitros por minuto, que tienen síndrome antifosfolípido o que se encuentran en estado de embarazo. Recordando entonces que Rivaroxaban y Apixaban requieren dosis de carga, ambos medicamentos. En el caso de Rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces al día para los primeros 21 días, ya que es el periodo de mayor riesgo de recurrencia y del que ha demostrado que logra estabilidad e incluso regresión del coágulo. No necesitan heparinas previas a ese inicio de tratamiento y que posteriormente van a requerir ya la dosis habitual, en el caso de Rivaroxaban de 20 miligramos diario, una sola vez al día, sin ajustes renales. Eso es diferente de fibrilación auricular. Para el caso de Apixaban, las dosis serán de 10 miligramos 2 veces al día por los primeros 7 días, seguido de la dosis de 5 miligramos 2 veces al día, también sin ajustes renales. Y posteriormente, pues solamente para recordar que vamos a tener a los pacientes siempre por un tratamiento mínimo de duración de 3 meses. Deben cumplir 3 meses de tratamiento independientemente del evento índice, después de los cuales nosotros sí vamos a determinar ya en torno a los factores de riesgo de recurrencia que tengan ellos y a la necesidad, entonces, de acuerdo también a su riesgo de sangrado, la extensión de la terapia en una fase de largo plazo o una fase extendida más allá del año. Entonces podemos concluir en torno a eso que el beneficio de los DOACs es superior ante protección, facilidad y adherencia, permite un abordaje mucho más conveniente tanto para los médicos como para los pacientes, y tienen además el potencial de acortar el tiempo de estancia hospitalaria de acuerdo a las condiciones clínicas, a excepción de dabigatran, pues pueden ser iniciados desde el día 0 sin necesidad de utilizar heparinas, facilitando también la transición hacia el ambiente ambulatorio de cada uno de nuestros pacientes, mejorando la satisfacción, promoviendo la persistencia en el tratamiento y de esa manera disminuyendo las complicaciones, la recurrencia, la mortalidad, sin incremento en los eventos adversos relacionados entonces con la terapia estándar. Recuerden que procurar una estrategia de tratamiento individualizado, sobre todo al momento de definir el retiro de la anticoagulación en relación al riesgo que tiene nuestro paciente de recurrencia, de sangrado y de preferencia, y los DOACs pues definitivamente son la primera opción para seguir brindando más momentos de protección a cada uno de nuestros pacientes. Finalizo entonces mi ponencia y quedo muy atenta a las preguntas que se puedan generar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Los participantes que se encuentran en medio virtual pueden levantar la mano para que el apoyo de sistemas nos colabore en la activación del micrófono, y alguno de los participantes presenciales tiene alguna duda.
Buenos días, muchas gracias por compartirnos esta información. Dos inquietudes. Muy lejos. Más durito. Doctor, buenos días, muchas gracias por compartirnos esta información. Dos inquietudes frente al tema que una es el mecanismo que la obesidad conduce a la enfermedad renal crónica, y se conoce. Y la segunda es si la cirugía bariátrica es post en este momento. Gracias. Doctor, qué pena, ¿no tienes activado el micrófono? No lo he escuchado, doctor, qué pena. Díganme, el micrófono cerrado parece. Ya. Es que no le entendí bien las preguntas porque se escucha como pixelado, entonces me lo podría repetir como lento, despacio o escrito. Creo que te están preguntando, Doc, que alcancé a escuchar mientras se van escribiendo por el chat, cuál es el mecanismo por el cual la obesidad produce enfermedad renal crónica, y creo que la otra pregunta era relacionada a la inclusión en el PBS de los medicamentos, pero esa sí no estoy muy segura porque no entendí muy bien. Sí, señora. Las Bueno. preguntas de doctor. Disculpa, Okay. la segunda es si la cirugía bariátrica es post en este momento. Y la primera sí es como la expone la doctora. Ok, bueno. Dentro de la fisiopatología de la formación de la falla renal es multicausal. Nosotros vemos que un paciente que es obeso hace que tenga mayor riesgo de desarrollo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión, y esos son factores de riesgo para desarrollar nefropatía, no solamente nefropatía diabética, sino también hipertensiva, y eso lleva a que el paciente vaya posteriormente a desarrollar falla renal y adelantarse no solamente de estadios leves, moderados, sino inclusive hasta severo, terminar en diálisis. Pero todo eso, un mecanismo, lo que yo buscaba en la charla era básicamente sensibilizar sobre la importancia de lo que es la obesidad, la importancia que la obesidad es como un estado antes de. Yo quisiera verlo siempre como un estado, ahorita que está tan de moda lo que es la prediabetes, la prehipertensión. Para mí la obesidad es como el estado pre, todos esos estados pre. ¿Okay? Y inclusive para mí la obesidad nosotros debemos combatirlo inclusive desde el mismo niño cuando nace. Nosotros cuando tenemos un bebé o un infante, nosotros tenemos que desde ese mismo momento enseñarle buenos estilos de vida. No premiarlos con alimentos, con cargas calóricas muy altos, con dulces, chocolates, porque lo que le estamos haciendo es dañándole el cerebro, porque le estamos enseñando que el beneficio o el premio es eso, y les estamos dañando también la parte neurológica porque los carbohidratos producen placer. Y entonces el niño va a estar encantado del dulce y vamos a tener cada vez niños más obesos, con mayor problemas de peso, mucho más temprana edad. Y es lo que nosotros estamos viendo cada vez más en consulta. Ahora, dentro de los procesos, ya cuando definitivamente el individuo ha llegado a una obesidad estadio 2 o 3, obesidad grado 2 o mórbido, ya, pues si no ha logrado las reducciones de peso con los cambios del estilo de vida, con el tratamiento farmacológico, vendría la cirugía bariátrica, que desafortunadamente todavía requiere todos los procesos para poderla realizar, ¿no? Todavía está no habilitado para dentro del plano obligatorio. Pero lo importante es que la obesidad es una enfermedad y que es un estado pre antes de todo, y que las complicaciones, hipertensión, diabetes, falla renal, cáncer, todas las complicaciones es por el mismo problema de obesidad que hay que tratar. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. No, a ustedes con la pregunta. ¿Qué otra hay por ahí?
Participe, le haga una a la doctora que hizo una conferencia muy buena, esa anticoagulación estuvo excelente. Están tímidos, están tímidos. Parece ser. No, lo que pasa es que todo quedó muy claro. Y lo mío sí no quedó nada claro. Sí, señor. Vemos en el chat que Lorena Peña está levantando la mano. Ya le activamos micrófono para que pueda realizar la pregunta. Ok. Aló, muy buenos días. La pregunta es para la doctora Diana. Doctora Diana, en el caso de un paciente que tenga la creatinina en 1.6, ¿ahí qué tratamiento habría? Porque, por ejemplo, hay un paciente tiene que tomarle una tomografía abdominal. No se le puede realizar porque tiene la creatinina en 1.6 y la tomografía era con contraste, con medio de contraste. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, es muy importante la pregunta que realiza porque con respecto al diagnóstico nosotros siempre debemos procurar lo menos posible lesionar el riñón, ciertamente es eso, pero también es cierto que cuando estamos bajo una sospecha de una patología cualquiera que sea que implique un alto riesgo de mortalidad para nuestro paciente y sobre todo si nuestros pacientes se encuentran estables, indudablemente nosotros tenemos que poner primero la vida del paciente antes que la función del riñón, que técnicamente pues la podemos manejar, ¿sí? Manejar. Estos pacientes definitivamente primaría la urgencia si así lo requiere el estado clínico del paciente y usted debería entonces realizar tanto el procedimiento diagnóstico como el terapéutico. Si esto, digamos, es un paciente inestable, pues allí no va a aplicar la utilización del DOAC independientemente de lo que le aparezca en la tomografía basada en la creatinina que tiene su paciente, pero va a requerir entonces una intervención sin duda para tratar el coágulo si es el caso de una embolia pulmonar, ¿cierto? Inestable, o si tenemos una TBP que pone en riesgo la extremidad, o sea que nuestro paciente se encuentre con un compromiso muy extenso, que tenga flegmasia ceruleans, etcétera. Entonces, en ese punto es primero, por supuesto, definir entonces la estabilidad del paciente, el requerimiento de la confirmación y confirmar el diagnóstico. Si su paciente por el otro lado, ese paciente se encuentra estable, pero tiene una creatinina de 1.6, si usted le hizo el score de Wells y le da de alta probabilidad, pues lo que nos recomienda la guía es que en ese paciente, nótese que está estable, ¿sí? Es diferente del paciente urgente que les acabé de decir, ese paciente que se encuentra estable, usted le puede iniciar y debe iniciarle la anticoagulación, entre tanto puede confirmar el diagnóstico con las herramientas que se haya decidido, sea la ecografía o en este caso, que me imagino si le va a hacer la tomografía es porque estamos buscando una embolia pulmonar, entonces en este caso se puede hidratar a su paciente y hacerle entonces el estudio contrastado. Hay otros estudios que tienen menor sensibilidad, que se pueden realizar, pero definitivamente la tomografía sería el gold estándar. Ahora, ya le hicimos la tomografía, tiene la creatinina en 1.6, usted confirmó el diagnóstico, ya se encuentra anticoagulado y usted decide que ese paciente, por supuesto, habiendo confirmado el diagnóstico, debe seguir en anticoagulación. Aquí nosotros ya no nos vamos a basar en la creatinina como valor absoluto. Recuerden que si bien la creatinina es importante, lo que nos dicta la función renal es la tasa de filtración glomerular y por otro lado, pues si el paciente presenta albuminuria o no, que eso pues lo evaluamos en otro contexto. Pero si la tasa de filtración glomerular con su paciente con esa creatinina de 1.6 le da por debajo de 30, pues lastimosamente nosotros no tenemos recomendado ni hay label ni indicación para el uso de DOACs en este contexto, puesto que los estudios se realizaron con tasas de depuración hasta 30 mililitros por minuto. Si bien en la práctica clínica se puede encontrar ese uso de los DOACs y es un uso off-label en el caso de enfermedad tromboembólica venosa, pues la recomendación es que debajo de los 30 nosotros procuremos otras estrategias de tratamiento, ¿sí? Entonces, evaluarla por tasa de filtración. Si la tasa de filtración sí definitivamente le da por encima de 30, usted debe dar el DOAC que elija bajo
las dosis que correspondan, ya será la fase aguda de 10 miligramos 2 veces al día en el caso de Apixaban por 7 días, para seguir 5 miligramos 2 veces al día por los 3 meses y de ahí definir hasta cuándo tiene su paciente requerimientos de la terapia, o en el caso de Rivaroxaban, administrar los 15 miligramos 2 veces al día por 21 días seguido de 20 miligramos, una sola vez al día por 3 meses y ahí otra vez pues definir si de acuerdo al factor relacionado, si lo tiene que suspender o lo tiene que seguir, pero con base en la tasa de filtración. Me cuenta, doctora, por favor, si quedó con alguna duda o si he respondido su pregunta. Muchísimas gracias, doctora. No, sí, ya le entendí. Pues lo que pasa es que en el caso de él, a él se la mandaron porque lo que pasa es que él es con un dolor abdominal constante, coma alimento o no coma alimento, y fuera de eso, inflamación del estómago. Entonces, a ella le han dado tratamiento, le han mandado varios tratamientos y realmente ninguno ha sido efectivo. Entonces, el último recurso que dieron fue enviarle una tomografía a ver como para descartar si es que de pronto tiene algo de pronto por ahí en el abdomen o eso. Eso fue lo único. Entonces, vale, sí, es un señor. contexto un poco diferente a la enfermedad tromboembólica venosa, pero recuerden que en esos casos pues tenemos estrategias de nefroprotección y hay algunos esquemas donde se puede tratar de hidratar el paciente antes de realizar el estudio diagnóstico, la utilización ocasional pues de N-acetilcisteína, la valoración primero por nefrología, siempre mirar al paciente pues de forma integral de acuerdo a lo que necesita y buscar las estrategias ojalá óptimas para no empeorar condiciones preexistentes. Listo, doctora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a los dos por las presentaciones. Y yo tengo una pregunta para usted, doctora, con respecto a la localización de la trombosis venosa. Pues nosotros, además del score de Wells y del score de Tess, también tenemos en cuenta si la trombosis venosa era intrapofilia o supra. Y cuando era intra, a estos pacientes los enviábamos a su casa con Apixaban, ¿bien? Y se iban con cita por control con hematología en las siguientes 48 horas. Obviamente eso dentro de un mundo de pronto un poco más ideal, ¿no? Y nosotros en lo que veíamos era que las complicaciones eran mucho menores, pero no sé usted qué piensa y si acá se tiene en cuenta. Sí, perfecto. Entonces ahí hola, ahora sí. Bueno, creo que si mal no entendí, estamos haciendo como la diferenciación del contexto de pacientes que tienen una enfermedad tromboembólica venosa, una TBP proximal o una TBP distal, ¿correcto? Entonces, las TBP distales, el 50% realmente pues de los pacientes que tienen una TBP distal aislada tiene riesgo real de embolización, ¿cierto? Pero entonces la mitad de los casos realmente van a ser de bajo riesgo y se van a resolver por sí solas. Entonces, si el paciente es asintomático o sintomático o se encuentra en monitoreo, se indica la anticoagulación bajo algunos puntos o criterios específicos. ¿Cuáles son? Que el paciente, porque la guía lo que nos dice es que si es una trombosis venosa profunda, trombosis venosa profunda distal, aislada, usted puede hacer seguimiento ecográfico semanal, ¿sí? Eso es lo que dice la guía pues, del último consenso en el CHES. Entonces usted puede hacer semanal y si ese paciente tiene extensión documentada de esa trombosis hacia o dentro de las venas proximales durante la vigilancia, requiere la anticoagulación. Si ese paciente por cuestión médica se considera que tiene alto riesgo de extensión, se considera la anticoagulación. ¿Y cuáles son los que se incluyen ahí? Pacientes que tengan dímero D por encima de 500, niveles por encima de 500 nanogramos por mililitro, que tengan compromisos múltiples, que tengan una longitud mayor de 5 centímetros de longitud o de diámetro mayor de 7 milímetros,
que tengan cercanía al sistema proximal, que tengan un factor de riesgo trombótico que sea persistente o irreversible, como los pacientes, por ejemplo, con cáncer y alta carga de trombos, que tenga una trombosis venosa profunda previa, o sea, que ya este sea un evento recurrente, pacientes que tienen inmovilización prolongada o pacientes que se encuentran dentro del ámbito intrahospitalario que se asumen tienen entonces actividad física limitada. Entonces, estas son las condiciones por las cuales idealmente, según lo que nos recomiendan las guías, son los pacientes que ameritarán tratamiento con anticoagulación para una TBP distal aislada, porque un tercio de ese grupo de pacientes sí presenta extensión de esa trombosis venosa profunda distal en las próximas 2 semanas. Y por esas razones es que en esas condiciones que acabé de mencionar se indica la anticoagulación, tal cual como la TBP, ¿sí? Proximal. Entonces, esas serían como las consideraciones que por guías pues se recomienda. Si no cumple con ninguna, no se realiza sino las medidas pues de compresión, actividad física y por supuesto el seguimiento que amerite el paciente. Gracias, doctora, por su intervención y por la respuesta. Tenemos otra persona que va a realizar una pregunta. Luis Burgos o Jorge García. Sí, muy buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta al doctor Freddy, y es acerca del manejo de los pacientes con obesidad. Existe literatura donde destacan el uso de probióticos en el manejo de los pacientes con obesidad. Quisiera que nos contara qué nos puede decir acerca de ello. Gracias. Bueno, el uso de probióticos, ahorita la microbiota está tomando mucha fuerza en el manejo del paciente con obesidad. Se ha visto que la microbiota tiene un papel importante en la formación de sustancias encargadas de la motilidad, encargadas también de la saciedad, estimulación de diferentes vías a nivel intestinal, que hacen que un individuo tenga mayor predisposición a sufrir de obesidad. Sin embargo, es un ámbito que actualmente se está en investigación, se están utilizando muchos elementos para mejorar esa microbiota, pero como tal, un estudio ahorita o que lo esté avalado en alguna guía del uso de modificar esa microbiota, no lo hay. Hay estudios bastante prometedores, pero como tal, algo que lo esté ahorita soportando para el uso de obesidad, no lo hay. Gracias, doctor. Con gusto. Gracias, doctor. ¿Alguno de los participantes tiene otra pregunta? Bueno, doctores, muchas gracias por su participación e intervención en la jornada científica. Gracias por sus ponencias y por el tiempo dedicado. Los esperamos a los participantes virtuales, nuevamente a las 2 de la tarde, cordialmente invitados, con la ponencia de pandemia y oxigenación de alto flujo en pacientes con COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que esa conversación entonces haya sido de provecho. Un placer estar con usted, doctor Niño, y con todos los colegas que están conectados remotamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana, doctor Freddy. Feliz día. Nos vemos en la tarde. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno.